Hola, hoy nos vamos a sumergir en el Diario Oficial de Colombia del 21 de agosto de 2025. Que, a ver, a primera vista, un documento oficial puede sonar un poco árido, ¿no? Sí, pueden parecerlo, pero la verdad es que son una ventana súper interesante a cómo funciona un país en su día a día. Totalmente. Y la edición de hoy, es un buen ejemplo, la verdad. Hemos estado revisando un montón de documentos y tocan palos muy diversos. Sí. ¿Cómo qué? Pues mira, desde leyes que buscan, digamos, crear redes de apoyo social, hasta la maquinaria compleja de la justicia internacional con las extradiciones. Tema extradiciones. Siempre interesante. Sí, y luego también ajustes técnicos, de esos que afectan al comercio, y decisiones administrativas que, bueno, impactan directamente a miles de personas. Vale, pues nuestra tarea hoy es justo esa, ir un poco más allá de los titulares y entender qué implican de verdad estas decisiones, qué nos dicen sobre las prioridades del país, sobre los retos que tiene. Vamos a explorarlo juntos. Vamos a ello. Empecemos, si te parece, por lo social, que has dicho que había leyes nuevas con bastante alcance. Hay una que destaca, ¿no? La del Fondo de Emprendimiento para las Mujeres, el FEM. ¿Qué busca exactamente? Pues el objetivo es muy claro, inyectar capital semilla. Dinero para empezar, vamos, para proyectos de emprendimiento de mujeres, tanto en el campo como en la ciudad. Capital semilla, vale. Pero lo que llama la atención es la escala. Obliga a todos los municipios y distritos del país a crear este fondo. A todos. Sí, sí, a todos. Y en un plazo muy corto, 6 meses desde que la ley entre en vigor. Eso es. Bueno, es muy ambicioso. Obligatorio para todos. Eso suena a una implementación enorme. Y la pregunta clave, ¿cómo se financia? ¿De dónde va a salir el dinero? Ahí está uno de los puntos interesantes. Sí. Va a funcionar como una cuenta especial dentro del presupuesto de cada ayuntamiento, digamos, gestionada por el alcalde o alcaldesa. Pero la financiación es mixta. Mixta. ¿Cómo? Pues una parte viene de un porcentaje de los ingresos corrientes del propio municipio, eso respeta la autonomía local, pero, y esto es importante, también se abre la puerta a un apoyo bastante fuerte desde el nivel nacional. ¿Apoyo nacional? ¿Y cómo se materializaría eso? ¿Dinero del gobierno central? Exacto. La ley contempla que el Gobierno central incluya partidas específicas para el FEM en el Plan Nacional de Desarrollo y en el presupuesto general, y que las distribuya equitativamente. Vale. Incluso se habla de usar fondos de las regalías, o sea, de los ingresos por explotar recursos naturales. Y además, estos fondos municipales podrán recibir donaciones privadas y también recursos de cooperación internacional. Es un modelo híbrido, la verdad, bastante complejo. Suena como un experimento, ¿no? Combinar responsabilidad local con músculo financiero nacional, pero ¿no hay riesgo de que se quede en buenas intenciones? ¿O que se pierda en la burocracia de cada sitio? Ese es siempre el desafío, claro. Con programas así, descentralizados, la ley intenta evitarlo diciendo que no es solo dar dinero y ya está. Hay algo más. Sí, exige que las secretarías de planeación de cada municipio pongan en marcha programas de acompañamiento, con guías claras, hojas de ruta. Una vez que un proyecto recibe dinero del FEM, la emprendedora tiene acceso a capacitación, a asistencia técnica, ¿Asistencia en qué? pues enfocada en hacer viable el negocio, planificación financiera, temas legales, impuestos, todo eso. Incluso leí algo de colaboración con universidades, puede ser. Sí, sí. Se prevé que las universidades puedan ofrecer servicios gratis a través de sus consultorios empresariales y jurídicos. Es como intentar crear un ecosistema de apoyo, ¿sabes? Ya, crear red. Y ojo, otro detalle importante, el artículo 16. Introduce un enfoque diferencial étnico. ¿Qué significa eso? Pues que proyectos de mujeres que pertenecen a minorías étnicas puedan acceder al fondo si cumplen los requisitos generales. Busca asegurar que el beneficio llegue también a grupos que históricamente lo han tenido más difícil. Entendido. Una medida con varias capas. Y pasando a otra iniciativa social que mencionabas, la Ley 2536 de 2025. Esta parece ir directa contra el hambre y la inseguridad alimentaria. También crea un fondo, ¿no? Así es. Otro fondo específico. Este en principio con una vida proyectada de 10 años. Y algo crucial, sujeto a evaluaciones anuales por una entidad externa independiente. Para medir si funciona de verdad. Eso está bien, la evaluación externa. Sí. Y sus fuentes de financiación también son variadas,
multas por desperdicio de alimentos, modifica una ley anterior sobre eso, la 1990 de 2019, cooperación internacional, donaciones e incluso los rendimientos que genera el propio fondo. ¿Y cómo llega la ayuda a la gente? ¿Quiénes tienen prioridad? Aquí los aliados clave para la distribución van a ser los bancos de alimentos. Y la priorización será estricta, basada en datos oficiales. ¡Qué vatos! Indicadores de pobreza extrema e inseguridad alimentaria del DANE, que es como el INE de aquí, el Instituto Nacional de Estadística Colombiano. Y también los niveles más bajos del SISBEN, que es el sistema que clasifica a la gente por vulnerabilidad, los grupos A, B y C. Vale. Este dinero no se puede usar para financiar el programa de alimentación escolar, el PAE. Ese tiene sus propias fuentes. Se busca que esto sea un extra. Entendido. Es adicional. ¿Y la ley hace algo más, aparte de crear el fondo? ¿Aborda otros aspectos del problema? Sí, vamos allá. Ordena algo que parece muy necesario. Unificar en 6 meses todos los procedimientos para donar alimentos que estén aptos para el consumo, incluidos los que se decomisan o los que se abandonan a favor del Estado. Claro, para agilizar la logística de donación, ¿no? Exacto. Simplificar todo eso. Y también endurece las sanciones para las empresas que incumplan las normas sobre prevenir el desperdicio de alimentos. Las multas varían según el tamaño de la empresa. Bien. Y exige algo fundamental para la política a largo plazo, actualizar cada 5 años tanto la política pública del derecho humano a la alimentación como la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional, la ENSIN. O sea, que no es solo una medida para paliar el hambre ahora, sino que intenta reforzar todo el sistema: dinero, logística, regulación contra el desperdicio y tener información y políticas actualizadas. Parece un enfoque bastante completo. Sí, la verdad es que sí. Conecta varios puntos críticos. La gran pregunta, como siempre, será si se implementa bien y si todas las entidades se coordinan. Pero la intención de atacar el problema desde varios frentes está clara. Bueno, pues dejamos estas nuevas leyes sociales y cambiamos de tercio. Porque en el diario oficial también aparecen otro tipo de decisiones, ¿verdad? Nombramientos, resoluciones judiciales, administrativas. He visto varios decretos nombrando notarios. ¿Qué pasa ahí? Sí, están los decretos 0924, 0925 y 0926. Nombran notarios de forma temporal, en interinidad o por encargo, en ciudades importantes como Bogotá y Medellín. Y la razón que se repite es la misma: la vacante del cargo por retiro forzoso de los anteriores titulares. Retiro forzoso. Eso es la jubilación obligatoria por edad. Exactamente. Ese es el término legal para eso en ciertos cargos públicos. Y lo que revelan estos decretos es una situación administrativa un poco enredada, digamos. Enrédala, ¿por qué? Porque mencionan algo llamado derecho de preferencia, que sería una forma de cubrir estas vacantes, pero indican que su aplicación está como en suspenso o que necesita una nueva ley. Total que, para no dejar las notarías sin nadie, lo que pararía muchos trámites para la gente, pues recurren a estos nombramientos temporales. Mientras se resuelve el lío o se convoca un concurso, ¿no? Eso es. Mientras tanto, nombran a alguien temporalmente. Los decretos certifican que los designados mencionan a Libardo Benjamín Velosa Rubiano, Jairo Basto Triana, Juan Fernando Rojas Cadavid, cumplen los requisitos legales para asumir el puesto de forma provisional. Curioso cómo algo que parece rutinario, un nombramiento, puede esconder estas complejidades administrativas. Bueno, y ahora entramos en un terreno que suele generar mucho interés y a veces polémica: las extradiciones. Hay un montón de resoluciones ejecutivas, casi 20 de golpe. Sí, es un bloque considerable, ¿sí? Va de la resolución 261 a la 278, más algunas intermedias que resuelven recursos. Aquí se ve clarísimamente la interacción de Colombia con la justicia de otros países. La inmensa mayoría de las solicitudes son de Estados Unidos. La habitual, imagino. Sí, pero también hay casos con España y con Perú en este bloque. ¿Y qué delitos motivan estas peticiones? Supongo que narcotráfico será el rey. Predomina. Sí. Hablamos de narcotráfico a gran escala, a menudo ligado a organizaciones criminales transnacionales. Pero no es lo único, ¿eh? También hay cargos por blanqueo de capitales, asociación delictuosa, lo que allí llaman concierto para delinquir, participar en una empresa criminal continua. Vamos, crimen organizado en toda regla. Exacto. E incluso casos más específicos como tráfico ilícito de migrantes y, algo muy de nuestro tiempo, operar mercados ilegales en la dark web. La dark web. Eso ya suena a otro nivel de sofisticación criminal. ¿Y cuál es el marco legal que usa Colombia para decidir sobre esto? Pues se basa en una combinación.
Por un lado, su legislación interna, sobre todo el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 de 2004, y por otro, los tratados internacionales que Colombia ha firmado y ratificado. ¿Cuáles son los clave? Pues son fundamentales las convenciones de Naciones Unidas, la de Viena de 1988 contra el tráfico de drogas y la de Palermo del año 2000 contra la delincuencia organizada transnacional. Vale. ¿Y la decisión final del gobierno colombiano cuál suele ser? ¿Se conceden estas extradiciones normalmente? Pues en la mayoría de los casos que hemos revisado en este diario oficial, sí, la decisión es conceder la extradición, pero, y esto es muy importante, siempre bajo condiciones. Condiciones muy estrictas que impone Colombia para proteger los derechos fundamentales de las personas que se piden, sean colombianos o extranjeros. Condiciones. Sí, y son una constante en todas las resoluciones, se repiten una y otra vez. ¿Podrías detallar un poco cuáles son esas condiciones? Me parece un punto clave para entender la postura de Colombia en esto. Claro, son varias y muy importantes. Primero, la prohibición absoluta de que la persona sea sometida a pena de muerte, a tortura, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada, destierro, prisión perpetua o confiscación. Todo eso que la fuera. Garantías básicas de derechos humanos, ¿no? Exacto. Segundo, la garantía de que solo se le juzgará por los hechos específicos que motivaron la extradición, no por otros delitos cometidos antes. De hecho, suelen poner una fecha de corte, diciembre de 1997 generalmente, para hechos que no pueden ser juzgados si no estaban en la solicitud. Ah, mira, qué interesante el detalle de la fecha. Sí. Tercero, se pide que el tiempo que la persona ha estado detenida en Colombia mientras se tramitaba todo el proceso de extradición se le descuente de una posible condena en el país que lo pide. Que se le compute ese tiempo, lógico. Son garantías bastante fuertes. ¿Alguna más? Sí, hay una muy interesante que se basa en la protección de la familia que está en la Constitución colombiana. Exigen al Estado que pide la extradición que ofrezca posibilidades racionales y reales para que la persona extraditada pueda mantener un contacto regular con sus familiares más cercanos, hijos menores, padres mayores, ese tipo de vínculos. Curioso eso del contacto familiar. Sí. Y por supuesto, si la persona requerida es extranjera, se notifica a la embajada de su país. En estos casos vemos notificaciones a Venezuela, Alemania, México, Noruega para un ciudadano con doble nacionalidad noruego-iraní y Reino Unido. Vale, imponer condiciones está muy bien, pero ¿hasta qué punto puede Colombia verificar luego que se cumplen? Por ejemplo, lo del contacto familiar. A una vez que la persona está en una cárcel en Estados Unidos o en España, ¿cómo se sabe si eso se respeta? Esa es la gran pregunta, claro. La verificación posterior es complicada. Depende mucho de los canales diplomáticos consulares. Colombia pone la condición como requisito para entregar a la persona. Confía en que el otro Estado la cumplirá de buena fe según los tratados y el derecho internacional. Es más una salvaguardia jurídica, un principio, que una garantía con auditoría directa una vez la persona está fuera. Entiendo. Es una cuestión de confianza basada en acuerdos internacionales. Veo también que algunos casos tienen detalles particulares, ¿verdad? Sí, algunos expedientes revelan situaciones más complejas. Por ejemplo, el caso de José Gonzalo Sánchez Sánchez, la resolución 262. Se menciona que en el pasado tuvo un reconocimiento temporal como representante de las autodefensas gaitanistas de Colombia en diálogos con el gobierno. ¿Autodefensas gaitanistas? ¿Un grupo armado? Sí, pero se aclara que ese estatus ya fue revocado y que actualmente no tiene ningún papel en procesos de paz vigentes. Es un dato del pasado, pero ahí está. Vale. En otros casos, como el de Luis Guillermo Peralta Pacheco, Res 264, o Hernando Manuel de la Cruz Rivera Orjuela, Res 268, este acusado de tráfico de migrantes, se informa de que tienen procesos penales abiertos en Colombia por otros hechos distintos. Ajá. ¿Y si tienen causas pendientes en Colombia, cómo se gestiona eso? ¿No se podría estar violando el principio de non bis in idem? ¿Eso de no juzgar a alguien dos veces por lo mismo? Buena pregunta. La Corte Suprema de Justicia lo analiza específicamente en cada caso. Generalmente, lo que concluye es que no hay non bis in idem si los procesos en Colombia están en fases iniciales, como indagación o investigación, o incluso si están en juicio pero todavía no hay una sentencia firme. Ah, vale. Considera que son hechos o contextos diferentes a los de la solicitud de extradición. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues concede la extradición igualmente, pero le advierte al país que lo pide: ojo, si la justicia colombiana necesita a esta persona para seguir con sus procesos aquí, nos la tenéis que devolver cuando cumpla la condena allí
o si por lo que sea cesa el motivo de su detención en el extranjero. Es como decir, te lo mando para que lo juzgues por esto, pero que sepas que si lo necesito de vuelta para responder por aquello otro, me lo devuelves. Exactamente. Es un equilibrio delicado entre la cooperación internacional y la soberanía judicial de cada país. Mencionaste antes un caso de Dark Web. Sí, me llamó la atención. Es el de Patrick Schmitz, Resolución 272, un ciudadano alemán. Es notable porque los cargos específicos de Estados Unidos se relacionan con operar un mercado conocido en la Dark Web que se llamaba Versus. ¿Y qué se vendía ahí? Pues presuntamente se usaba para vender drogas, herramientas para cometer fraudes, software malicioso, malware. Refleja perfectamente cómo la criminalidad se adapta a la tecnología, ¿no? Desde luego. Bueno, y para cerrar este bloque de decisiones con impacto amplio, hay una resolución de la Registraduría Nacional, la 158. Afecta a miles de personas, dices. Sí, esta es muy relevante. Lo que hace es rehabilitar los derechos políticos de 3.574.000 ciudadanos. Rehabilitar derechos políticos, ¿qué significa? Pues que sus cédulas de identidad, su DNI, digamos, tenían una marca que indicaba la suspensión de sus derechos políticos. Básicamente, el derecho a votar y a ser elegido, debido a condenas penales antiguas. ¿Antiguas de cuándo? Hablamos de resoluciones judiciales emitidas antes del 31 de diciembre de 1999. Bastante antiguas. ¿Y por qué se levanta esa suspensión ahora? Y además de forma masiva, ¿cuál es el argumento? Pues la registraduría aplica el principio pro homine, que significa interpretar las normas siempre de la manera más favorable para la persona y sus derechos. Vale. Argumenta que según el Código Penal que estaba vigente en aquella época, el Decreto 100 de 1980, la pena máxima de suspensión de derechos políticos era de 10 años. Como todas estas suspensiones vienen de antes de 1999, ese plazo máximo ya se cumplió hace muchísimo tiempo, con creces. Claro. Por lo tanto, mantener esa marca en sus cédulas era una restricción que ya no tenía base legal, obsoleta e injustificada. Entiendo la lógica de rehabilitar derechos políticos que ya se han cumplido, pero ¿no podría haber cierta preocupación por borrar antecedentes así, en bloque, aunque sean antiguos? Bueno, es una consideración válida, pero hay que matizar. La resolución se centra específicamente en la suspensión de derechos políticos. No está borrando el antecedente penal en sí mismo de otras bases de datos judiciales. Ah, vale. Solo afecta al derecho a voto y a ser elegido. Eso es. Lo que ordena es actualizar el Archivo Nacional de Identificación ANI y reincorporar a estas casi 3.600 personas al censo electoral. Les garantiza su derecho fundamental a la participación política. En esencia, corrige una situación administrativa que mantenía una sanción más allá de lo que permitía la ley en su momento. Queda claro. Bueno, pues si te parece, cambiamos ahora a un tema más técnico, pero que tiene claras implicaciones económicas y comerciales. Una resolución del Ministerio de Transportes sobre cintas reflectantes en los vehículos. Sí, la resolución 2025-30-40-33-31-55. En esencia, lo que hace es aplazar. Y aplazar bastante, ¿eh? Hasta el 24 de agosto de 2026. Era poner requisitos técnicos más exigentes para las cintas reflectantes que deben llevar los vehículos de carga y de transporte de pasajeros. ¿Más exigentes cómo? Pues alineándose con un estándar internacional, el Reglamento ONU 104 de Naciones Unidas. Mientras llega esa nueva fecha de 2026, sigue vigente la norma anterior, que es la Resolución 538 de 2013. Un aplazamiento de varios años. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? Suena a que hay algo más complejo detrás que un simple ajuste de calendario. Definitivamente. La resolución expone una cadena de factores, la verdad. Por un lado menciona una comunicación de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, Sí. que transmitía una solicitud formal del gobierno estadounidense para que Colombia reconozca las normas de seguridad vehicular de EU, las famosas FMVSS, como equivalentes a las de la ONU en varios componentes, y entre ellos, estas cintas reflectantes. Ah, o sea, una presión, digamos, para que acepten los estándares americanos, además de los europeos o los de la ONU. Exacto. Y a eso se suma una carta de la Secretaría Ejecutiva de la UNECE, que es la Comisión Económica para Europa de la ONU, la que gestiona estos reglamentos técnicos. ¿Y qué dice esa carta? Pues que, aunque ellos promueven sus propios estándares, claro, sugieren que adoptarlos no debería ser motivo para rechazar automáticamente otras regulaciones importantes, como las de Estados Unidos, Canadá o Japón. Es un juego de equilibrios normativos y comerciales. Ya veo. Un lío de estándares. ¿Y hay problemas internos en Colombia para aplicar la norma de la ONU? Sí, ese es otro factor clave.
Hay un informe de la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, que es como la CNMC aquí, la que vigila la competencia y las normas técnicas. ¿Y qué dice la SIC? Pues señala que Colombia todavía no tiene la infraestructura adecuada, ni laboratorios, ni el sistema de certificación que hace falta. Menciona unos sistemas llamados SICAL-CIRCO para poder evaluar si las cintas cumplen de verdad con el estándar ONU, porque ese estándar requiere una certificación por una tercera parte independiente. Vamos, que el país no está listo para verificar si se cumple la norma que querían poner. Básicamente, sí. Es una mezcla de presiones comerciales de fuera, la realidad de la capacidad técnica que tienen dentro y quizás también evitar problemas en el mercado, ¿no? Claro. La resolución menciona posibles riesgos comerciales y la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales antes de dar ese salto. Refleja esa atención constante. Por un lado, quieres armonizar con estándares internacionales para mejorar la seguridad y la eficiencia. Por otro, te topas con las dificultades prácticas para implementarlo y con las relaciones comerciales estratégicas que tienes con otros países. Entiendo. De hecho, la resolución le encarga a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que estudie si es viable permitir que coexistan los dos regímenes de estándares, el de la ONU y el FMVSS de Estados Unidos. Total, que al final un lío de siglas y estándares internacionales retrasa que los camiones y autobuses lleven unas cintas que en teoría serían más seguras o más eficientes. Una historia que ilustra muy bien cómo la regulación técnica se puede convertir en un asunto geopolítico y logístico bastante complejo. Bueno, para ir cerrando, el Diario Oficial trae también otros asuntos más específicos, pero relevantes a nivel local o sectorial, ¿verdad? Sí, un par de ejemplos rápidos para terminar. Está la Ley 2537, que declara que la nación se asocia a la celebración de los 400 años de fundación del municipio de Plato en el departamento de Magdalena. 400 años, no está mal. No. Y esto no es solo simbólico, ¿eh? Autoriza al gobierno a destinar fondos para proyectos allí, de infraestructura, sociales, culturales, y crea una comisión para organizar la celebración con una representación local súper amplia. Autoridades, sector privado, pero también representantes indígenas, afrodescendientes, campesinos, culturales. Muestra cómo la ley nacional también se ocupa de estas conmemoraciones y del desarrollo local específico. Un reconocimiento a la historia y una posible inyección de recursos para esa comunidad. ¿Y el otro ejemplo? La Ley 2538. Esta modifica otra ley anterior, la 1176 de 2007, sobre cómo los municipios usan el dinero que reciben del Sistema General de Participaciones, que es su principal fuente de financiación, para agua potable y saneamiento básico. ¿Y qué cambia? Pues permite a ciertos municipios, una vez que ya han cubierto los subsidios obligatorios para los usuarios con menos ingresos, usar el dinero que les sobre con más flexibilidad. Pero siempre dentro del mismo sector, para otras inversiones en agua y saneamiento. O sea, un ajuste para que los municipios que gestionan bien los subsidios puedan reinvertir mejor en la infraestructura de agua y saneamiento, algo así. Exacto. Busca optimizar el uso de esos recursos públicos a nivel local, dar un poco más de margen a los que ya cumplen con sus obligaciones básicas. Son esos pequeños ajustes normativos que, bueno, pueden tener un impacto real en la gestión del día a día de un ayuntamiento. Bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno, desde grandes leyes sociales hasta detalles técnicos y administrativos. Ha sido un recorrido intenso por lo que trae un solo día en el Diario Oficial de Colombia. Sí, la verdad es que queda claro que este tipo de publicaciones son mucho más que un simple archivo de normas. Son un espejo de las prioridades políticas del momento, de los equilibrios que el país intenta mantener a nivel internacional, de los eternos desafíos administrativos y sobre todo de los esfuerzos continuos por legislar para intentar abordar problemas sociales muy profundos. Definitivamente. Hemos visto cómo se intenta impulsar el emprendimiento femenino, luchar contra el hambre con nuevos fondos, pero también la complejidad de manejar la justicia transnacional con las extradiciones, los dilemas al adoptar estándares técnicos globales y cómo se busca afinar la maquinaria administrativa y hasta devolver derechos a ciudadanos. Y fíjate, observando la cantidad y la diversidad de leyes, decretos, resoluciones que pueden salir en un solo día, surge una reflexión casi obligada sobre la velocidad y la complejidad de gobernar hoy en día. Es verdad. El verdadero reto, más allá de publicar la norma en el diario oficial, que es el primer paso, es asegurar que todas estas intenciones, todas estas palabras, se traduzcan luego en mejoras tangibles, reales y equitativas para la vida de la gente. Sin duda. Y nos deja pensando. Con tal volumen de normativa generándose constantemente, ¿hasta qué punto es posible para la ciudadanía, o incluso para los propios funcionarios, mantenerse al día y comprender plenamente el marco legal que nos rige?
Es algo en que pensar para la próxima vez que veamos un boletín oficial. Una reflexión muy pertinente, desde luego. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Hasta la próxima.